es algo muy triste, pues, muy triste, porque lo que le sucedió a los sacerdotes, como lo que le sucedió a mi hijo, como lo que le sucedió a los muchachos de Ayotzinapa, sucede todos los días, desde Claro. hace, pues desde 2009, pues, a nuestras fechas, ¿no? Sí, con el gobierno de Calderón, con el gobierno de Peña, con el gobierno de Andrés, sí, pero no nos conmueve, ¿no? Este tipo de seres, como mi hijo, como este tipo de víctimas, como los jesuitas, como los muchachos de Ayotzinapa, son lo que se llama en esta jerga jurídica moderna víctimas de excelencia. Es decir, son esas víctimas que de repente surgen del horror y en ese momento la sociedad no sé qué le pasa y toma conciencia de la dimensión del horror, del infierno en el que estamos metidos, ¿no? El movimiento por la paz pues nace de bueno, me choca decirlo, pero hay que decirlo, de esta víctima de excelencia que fue mi hijo, e inmediatamente hubo una reacción nacional de muchos gremios, e inmediatamente lo que hace generalmente el Estado es empieza a actuar como debe de actuar, ¿no? Y no con la lógica de hacer justicia, sino con la lógica de controlar los daños, ¿no? Y aparecen estas nuevas víctimas de excelencia que son los dos jesuitas y vuelven a concitar una indignación. Y a mí lo que me preocupa es que la iglesia se lanza hacia adelante, manda unos comunicados muy duros, Sí. los jesuitas también menos duros, pero habría que analizar el tema jesuítico, y de repente dan un paso atrás. Estas jornadas de oración, yo no digo que la oración no sea importante, pero dejan de acompañarla con la movilización, es un paso hacia atrás. ¿No? Y Andrés, el Estado, ahora representado por Andrés, retoma todo esto y controla el daño. Empieza a bajar el poder de convocatoria y de indignación que genera la muerte, el asesinato terrible de estos dos jesuitas. Y nos empezamos otra vez a diluir en el infierno, en la cotidianidad del infierno, en la cotidianidad de los crímenes. Y eso me preocupa mucho, Jaime. Son estos momentos que estoy hablando de la nación, en el caso de las víctimas, habría que hablar del zapatismo, son momentos de inflexión, momentos que se pueden hacer, volver transformaciones, siempre y cuando haya la dirección correcta y la capacidad de convocatoria, ¿no? Ya. No la veo, está allí, pero no se está articulando. En el caso de los jesuitas, no la vi, no se articuló en el caso de los muchachos de Ayotzinapa. La intentamos articular nosotros, se articuló, fue un momento político importante donde las víctimas rompieron la narrativa oficial, se están matando entre ellos, son bajas colaterales, algo habrán hecho, esta justificación del Estado para abdicar de su papel, que es hacer la justicia, ¿no? Lo rompe, logra hacer la ley de víctimas y se diluye todo. Hasta que viene Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa comete el error de encapsularse en 43 y hemos tenido que esperar desde 2013 muertos, asesinados, desaparecidos, fosas, hasta 2021 para que vuelva a emerger otro iceberg de esta naturaleza que son los jesuitas. Y, y una institución que tiene toda la fuerza para convocar a una nación, porque no solo es la tradición de la iglesia, es la tradición jesuítica y el Papa, ¿no? El Papa que es el representante de la iglesia, y le asesinaron a dos de sus hermanos. Tiene una fuerza inmensa este aparato que no la tuvo Ayotzinapa y tuvo fuerza, no la tuvo el movimiento y tuvimos fuerza. Esta fuerza podría desencadenar una movilización que realmente pudiera volver esto un hasta aquí, ¿no? Política de paz, de justicia, de verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que mirarse el problema integralmente, ¿no?
el problema es muy complejo. Nosotros, recuerdo, Jaime, a raíz del asesinato bueno, no antes, yo nunca he tenido confianza en los aparatos políticos, ni en los partidos, ni en el Estado, mucho menos en un Estado como el nuestro, ¿no? Es decir, que el diagnóstico que hemos tenido y que han tenido, yo no, los expertos, pues, ¿no? Porque los diagnósticos están, llevamos casi 20 años de diagnósticos, ¿no? Hay un Estado que está capturado, ¿no? Ujú. Es decir, un Estado capturado por el crimen organizado y por la lógica criminal. No queremos aceptarlo, ¿no? Siempre es muy difícil aceptar que la familia y la casa donde uno vive está derruida, ¿no? ¿No? Y que el padre es un alcohólico que golpea a la madre. Cuesta mucho trabajo decir que hay que reconstruir desde cero, ¿no? Ujú. El Estado es eso, esa casa que custodia la vida de los ciudadanos, de repente está capturada, está podrida. Se hizo el intento con la ley de víctimas, ¿no? La ley general de atención a víctimas, que fue pues, el único, bueno, además de darle voz y presencia a las víctimas, el único logro que tuvo el movimiento, ¿no? Nadie toma en cuenta lo que es esa ley. Tiene dos rostros, es una ley con dos rostros, ambigua, ¿no? Es la señal que acusa al Estado de que no cumple con su función, que es darle seguridad, protección, justicia a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, es la violentación de que ese Estado no cumple con su cometido y con su juramento ante la Constitución. Tuvimos que inventar un mecanismo, una ley extraordinaria para poder paliar lo que el Estado no está haciendo, que es una acusación al Estado. Dos, ese es el otro rostro. Esa ley toma el problema en serio. Si uno lee, porque uno tiene la ley que nadie lee, luego tiene su órgano ejecutivo, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la forma en que esa ley se encarna, digamos. Pero si uno lee un texto sumamente complejo, difícil, porque está construido con un lenguaje pues muy jurídico y muy académico, que es el modelo con el que se genera la ley y con el que se genera la Comisión de Atención a Víctimas, toca las cuatro partes fundamentales de lo que se llama, podría ser la justicia transicional, ¿no? Sí, sí. Que significa transitar de un Estado capturado por la violencia a un Estado de Derecho, ¿no? Ujú. Y esto significa verdad. Si no hay verdad, si no sabemos qué pasa, qué pasó, quiénes están implicados en todo esto, etcétera, pues no puede haber justicia, ¿no? Ujú. Y después, verdad, justicia, reparación y el compromiso de que esto no vuelve a suceder, la no repetición del acto, ¿no? Ese es el espíritu con el que se hizo esa ley y con el que se hizo esa comisión ejecutiva de atención a víctimas. Yo tenía la esperanza de que con el doloroso asesinato de los jesuitas, pues la iglesia tomara ese relevo y leyera la historia de este proceso que estamos contándote, para que tuviera elementos de articulación y no creer que están empezando de cero. No están empezando de cero. No ha habido ningún eco hacia acá, ¿no? O sea, que nos digan, oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos documentos? ¿Qué? Nada. Como si no hubiera pasado nada. Una especie de Alzheimer social que da miedo. Entonces, yo tengo esperanza. Bueno, no tengo ya esperanzas, ¿no? Creo que las jornadas de oración y lo que intentan hacer, a mí me alarma mucho que en estas jornadas de oración vuelvan, como el gobierno ha hecho, vuelvan sujetos de la problemática, de los que tenemos que resolver el problema somos los ciudadanos. Sí está bien que oremos y está bien que pensemos a la luz de la oración dónde están nuestras faltas y nuestras complicidades como ciudadanos y seres humanos de esta nación, Ujú. pero la justicia
La verdad no le corresponde a la ciudadanía, le corresponde al Estado. Y en este caso al gobierno que representa ese Estado, sea de derecha o de izquierda, no importa. Les corresponde una labor humana que no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es denunciar. Decir, señores, se está faltando a un principio fundamental, que es la vida humana, la dignidad humana, y eso les corresponde a ustedes hacerlo. A nosotros nos corresponde decir que no podemos seguir así, y nos corresponde, es lo que yo pensaría, llevar a los expertos. Aquí están los expertos, aquí están los diagnósticos. Sentémonos, Andrés, tienes que llamar a la unidad nacional. Déjate de pleitos. Señores de los partidos, déjense de pleitos y de frivolidades. El tema no es, el tema no son las elecciones, el tema no es el Tren Maya. Todo esto puede discutirse después. El tema es la paz, el tema es la verdad, el tema es la justicia, el tema es salvar la democracia, la dignidad democrática. Yo pensaría, yo esperaría eso de la iglesia. Creo que no lo va a hacer. Pero bueno, es una intuición mirando la historia de mi iglesia y mirando la forma en que se comportó de una virulencia muy digna y legítima a un paso atrás, ¿no?